En el capítulo anterior, entre tantos temas tocados, una de las cosas más importantes que mencionamos fue que el documento bíblico solo es una copia de otra copia, de una narración más antigua, y dicha narración se encuentra en las tablillas sumerias. También creo que quedó muy claro que la Biblia en sus idiomas originales nunca habla de Dios, sino que de los poderosos. Si con nuestros ojos pudiéramos ver a un ser o entidad que literalmente puede decirle al océano, sepárate, y éste se separa, o a la tierra, quiero que des fruto, y ésta hace crecer árboles con frutos, claro que haríamos exactamente como nuestros antepasados. Naturalmente diríamos que estos son seres superiores y nos postraríamos ante ellos para adorarlos como dioses. El problema es que estos seres formadores de la tierra no eran dioses. Sí hicieron cosas que creo que al día de hoy, aún con todo lo que conocemos, muchos creerían que sí son divinas o que provienen de Dios. Entre todas las cosas que hicieron, una de ellas fue que modificaron a nuestros antepasados para que éstos se convirtieran en una especie esclava. Sí, eso mismo que oyes. Fuimos modificados como esclavos y nos trataron con gran desprecio y de muchas maneras. Como por ejemplo, en algunas de estas narraciones se mencionan genocidios cometidos por estos personajes que vienen de las estrellas. Y por lo tanto, cuando tienes a estos individuos que en realidad no tienen ningún tipo de empatía hacia la raza humana y que nos han diseñado, así como nosotros los seres humanos en algún momento diseñamos a la oveja Dolly. Al parecer, estos terraformaron el planeta, no solo para nuestro beneficio, sino por algo que ellos aún están buscando. Ahora bien, aquellos que siguen dentro de las religiones, quiero decirles algo. Tú tienes una imagen muy confusa si crees que eso que aparece ahí, en lo que lees, es Dios. Porque de repente tienes a un Dios que puede ser muy violento, genocida, y que no puede ser cuestionado, y que no tiene sentimientos de amistad hacia la raza humana. Si esa es tu imagen de Dios, y esa es la conclusión a la que has llegado, entonces, en este video, te propongo algo. En tu Biblia, la que uses, no importa cuál, en todos esos textos que veas la palabra Dios, esa palabra tradúcela a la palabra original, o sea, Elohim, y verás que cuando lo traduces, ese personaje y esas otras entidades, esos seres del cielo, llamados en los textos bíblicos como Elohim, entonces esa imagen que hoy tienes de Dios terminará. Y no será esa imagen hermosa de la fuente cósmica, una fuente de armonía y amor y orden, que es la fuente de todas las cosas, sino que terminarás viendo a un ser que es lo más parecido a un padre abusivo y alcohólico. Ese tipo de imagen de Dios, del Padre bueno y amoroso, pero que se enoja cuando alguien viola su ley, pero que es a su vez un enojo con amor, ha sido usada por las religiones. Y esto se ha dicho y enseñado a través de los siglos, y lo han hecho como una forma de infundir miedo y para manipular a las poblaciones humanas. Ahora bien, yo creo que eso es algo muy falso y que se ha ido transmitiendo a través del tiempo, y es por causa de las malas traducciones de los textos antiguos. En el pueblo de Edo, al sur de Nigeria y en Benín, se cuenta una historia desde el principio de los tiempos. En esta historia de la tradición oral se dice que los hijos de Osanubwa llegaron al planeta Tierra. Estos eran seres que venían del espacio exterior, a un planeta que estaba totalmente cubierto por agua. La tarea de estos era terraformarlo.
Después de haber despejado las aguas del terreno más alto, su líder y padre, Osanobua, aparece en el cielo y desciende desde lo que parece ser una cadena que se extiende hasta donde alcanza la vista de los cielos. Luego, delega en sus hijos todos los detalles del trabajo de terraformación del planeta para prepararlo para la especie humana. En esta corta narración podemos notar una serie de cosas que son realmente interesantes sobre la historia de la creación de Edo. Y la primera es que el planeta Tierra ya existía antes de cualquiera de esos llamados trabajos de la creación. Existía, pero estaba inundada con agua, y eso es un detalle que se repite en las narraciones ancestrales de todo el mundo. Ahora tenemos ya un motivo por el cual los seres superiores o los seres del cielo bajan desde los cielos. Y también ahora tenemos una descripción visual de lo que pasó cuando el líder de esa exploración, por llamarlo de alguna manera, Osanobua, llegó desde lo que parecía una cadena que se extendía hasta los cielos. Ahora bien, claramente los narradores de esta historia, a través de metáforas, están tratando de describir y explicar lo que vieron con conceptos de la tecnología que estos seres tenían. En Filipinas encontramos también otra antigua narración sobre la creación. Habla de la llegada de Tagalog, un pájaro gigante que se cierne como un halcón sobre las aguas inundadas del planeta. Tagalog creó remolinos de vientos que alejaron las aguas de las tierras más altas para crear las islas, y de esa manera comienza el trabajo de terraformación. Esta forma de utilizar remolinos de vientos para despejar la tierra casualmente se repite en varias narrativas alrededor del mundo. Ejemplo de ellas son las historias sumerias que se narran en los antiguos textos cuneiformes de las culturas mesopotámicas de Sumeria, Babilonia, Arcadia y Asiria. Y cuando regresamos a leer el relato sumerio encontramos los mismos eventos, la llegada de seres que vienen de algún lugar de los cielos y llegan a nuestro planeta, un planeta Tierra que según todas las narrativas antiguas, incluyendo la Biblia, estaba inundado. Y lo primero que hacen estos personajes es separar las aguas. Separan el agua dulce del agua salada para poder proporcionar la vida en la tierra. Y para poder separar la tierra del agua utilizan algún tipo de tecnología para, por decirlo de alguna manera, decirle al mar, hasta aquí vas a llegar. Y otra vez aparecen en las narraciones sumerias esos famosos remolinos de viento haciendo el trabajo. ¿Qué nos quiere decir todo esto? ¿Que es la misma memoria visual contada de una cultura a otra? ¿O que hubo una o varias personas en específico que fueron testigos oculares y que recordaron esta antigua visita? El sacerdote dominico Francisco Jiménez de Quesada en 1701 fue transferido a Santo Tomás Chichicastenango, Chuila, donde se cree que aprendió la lengua huachiquel y quiché, y se le recomendó traducir un texto antiguo escrito en quiché. Este era el Popol Vuh y contenía la narración maya de la creación, y hablaba de la llegada de seres de los cielos a un planeta Tierra totalmente inundado. Una vez más, la misma historia, y en esta también el planeta inundado, envuelto en la oscuridad, y aquellos que se posan sobre las aguas, según dicen los textos, las separan y debaten sobre cómo van a nutrir la vida en la tierra, la vida botánica y luego la vida zoológica, y más adelante la vida inteligente con la que puedan trabajar. Lo que la narración deja al aire es la pregunta: ¿sobre qué es que flotan?
Pero si estamos dispuestos a leer estas antiguas mitologías, una al lado de la otra, en realidad es el documento bíblico quien introduce el tema de la tecnología y explica en qué fue que llegaron estos seres cuando se movían sobre las aguas prehistóricas. En el libro de Génesis se narra que los Elohim, o sea, los poderosos, llegaron sobre las oscuras aguas del planeta en un Ruach. La palabra Ruach, según Biglino y Wallis, se ha mal traducido popularmente como el Espíritu de Dios y que en textos posteriores a la Biblia parece usarse de esa misma manera, tras su primera mención en el Génesis. Pero el texto es muy específico al decir que el Ruach estaba flotando. La palabra traducida como flotar es melajefet y es la misma palabra que utiliza el mismo documento bíblico para describir cómo las aves rapaces vuelan en el cielo, pareciendo que flotan en el aire sin mover sus alas. Esto es lo mismo que los poderosos Ruach estaban haciendo, solo flotaban en el cielo sin mover ningún ala. Como vimos anteriormente, las narraciones filipinas hablan sobre el Tagalog, el halcón flotando sobre las aguas y creando remolinos de viento con sus alas para despejar la tierra y secarla. Y entonces encontramos una similitud muy interesante en el Génesis cuando se menciona que este Ruach está flotando como un halcón. Es cuando debemos preguntarnos si hay alguna conexión ahí y si hay otra conexión en la palabra misma. Como ya muchos conocen, Mauro Biglino es un estudioso del hebreo antiguo y durante muchos años trabajó para la editorial San Pablo en Roma. Su trabajo era traducir con gran precisión el significado literal de las palabras hebreas, lo cual sería aprobado por el Vaticano para las Biblias interlineales. Descifrar el significado interlineal es una disciplina muy exacta y el erudito debe ser riguroso para evitar cualquier tipo de interpretación de la palabra y así dar solo el significado etimológico literal de cada parte de la palabra. Entonces, tiene un grado de precisión tal que Mauro Biglino explica en sus escritos que el uso de la palabra Ruach en la literatura hebrea muestra que la palabra Ruach significa viento o algo que vuela por el aire y crea un viento fuerte. Este significado ha sobrevivido hasta el día de hoy en la palabra del idioma amárico de Etiopía, roja, que significa ventilador o cualquier cosa que se mueve por el aire y crea un viento. Y ahora nos preguntamos, entonces, ¿qué podría ser este Ruach que producía este tipo de viento? Al igual que esas fuerzas misteriosas en la narrativa sumeria, al igual que el Tagalog o halcón en las historias filipinas, lo que tenemos aquí es una historia de fuertes vientos y remolinos de viento que se utilizan para terraformar el planeta. Los vientos están siendo creados por un Ruach, así que la pregunta que todos debemos hacernos es, ¿qué es eso? ¿Qué es realmente un Ruach? Bueno, la respuesta nos las da el mismo Mauro Biglino. Él asegura que es una nave. Mauro Biglino se hizo la pregunta de cómo se habría escrito esta palabra en cuneiforme primitivo. Él argumenta que dividida en dos fonemas emergen dos elementos. Un elemento es el de un cuerpo de agua y el segundo elemento es de algo flotando sobre el agua. Según él, parece un ojo desde algunos puntos de vista, pero para el ojo moderno es muy difícil no percibirlo como un platillo volador flotando sobre un cuerpo de agua. En cuneiforme primitivo es un platillo volador que vuela o flota sobre un cuerpo de agua y se pronuncia Ruach. Y los escritores de los documentos antiguos afirman que este creó un fuerte remolino de viento utilizado para terraformar el planeta. Ahora, hay que aclarar también que no todos los estudiosos están de acuerdo con esa interpretación de Ruach, pero en realidad el significado de la palabra se confirma si profundizamos en el mismo documento bíblico y en las historias de Moisés y de Ezequiel. Ezequiel habla del Ruach que los recogió y se lo llevó de viaje alrededor del antiguo Irak, flotando por el cielo.
Ezequiel capítulo 11, versículo 1. Y dice así: el Espíritu, o sea, el Ruach, me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. En Ezequiel 1, como vimos en el video Las nubes de Dios o carros voladores en la Biblia, se describe cómo este Ruach apareció en el cielo, cómo aterrizó, cómo se veían los materiales con los que estaba hecho y qué tipo de ruedas tenía. Y la precisión con la que Ezequiel describe esta nave o este Ruach es tan buena que la NASA, de hecho, tiene una patente sobre esas ruedas. Fue otorgada en 1974 por Joseph Blumrich, y como vimos en aquel video, él le puso por nombre la rueda omnidireccional. Ahora bien, aquellos que quieran traducirlo como espíritu o el espíritu de Dios tienen un pequeño problema aquí. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede la NASA tener una patente del espíritu de Dios? La NASA tiene una patente sobre la tecnología antigua descrita con gran detalle en la Biblia. En 1974, Joseph Blumrich, siendo el jefe de desarrollo de estructuras avanzadas de la NASA, consiguió obtener la patente de la rueda omnidireccional descrita en el libro de Ezequiel. La patente US 3789947A fue emitida el 5 de febrero de 1974 y sigue siendo utilizada por la NASA hasta el día de hoy. Los textos del antiguo mundo indio, de los Vedas, no se avergüenzan de describir las vimanas en sus antiguas historias en términos tecnológicos como naves voladoras con capacidad tanto para vuelos aéreos como espaciales. Un texto de entre el 1000 después de Cristo y el 1055 después de Cristo llamado Samarangana Sudradhara, escrito por el rey Boja, describe las capacidades y el sistema de propulsión de las vimanas. El Mahabharata habla de vimanas que podrían volar, enviar misiles de búsqueda de sonido y destruir objetivos con lo que hoy nosotros llamamos láseres. Nuevamente los escritores antiguos recurren a la metáfora para describir la tecnología desconocida y poderosa en términos terrenales. Algunas vimanas se describen en términos acordes con los palacios terrenales, pero no hay ningún intento de hacer que los dispositivos mecánicos o las tecnologías físicas suenen como algo etéreo o espiritual. Otra palabra que usa la Biblia para esa antigua tecnología de vuelo es kabod y significa una cosa grande y pesada. Y la manera en que se describe en el texto nos muestra que estas cosas grandes y pesadas podían volar, pero que cuando aterrizaban creaban un gran alboroto, llegaban envueltos en llamas y humo y la tierra temblaba debajo de ellos, y un sonido como de muchas aguas o de una cascada emanaba de la nave. Y es en uno de estos que el personaje Yahweh aparece en el libro del Éxodo y se encuentra con Moisés en el monte Sinai. La traducción convencional religiosa tiene algunas dificultades en este punto, porque al final de este largo diálogo en la montaña, Éxodos 33, 17 al 22, Moisés le pregunta a este Elohim, a Yahweh, ¿puedo ver tu kabod? O sea, mal traducida gloria. ¿Podrías enseñarme el kabod? Esa cosa grande y pesada. Yahweh le explica a Moisés que no puede ver esa cosa grande y pesada moverse, porque si lo hace, ésta lo mataría. Y las palabras que se usan son muy interesantes. El Elohim Yahweh le dice a Moisés que ver el kabod, o sea, esa cosa grande o pesada de cerca, sería fatal para él. En lugar de esto, Yahweh le dice de que le hará ese bien. Tub es la palabra en hebreo, y que pasará frente a Moisés. El bien o bondad o tub es una palabra hebrea también que se usa para describir esa cosa grande o pesada. Moisés podrá observar el kabod mientras se aleja. Sin embargo, para evitar que lo mate, Moisés tendrá que estar protegido en una hendidura en la roca y protegido por la supuesta mano de Yahweh.
Este capítulo tan intrigante ha sido interpretado en las traducciones convencionales religiosas como que a Moisés le es permitido ver la gloria de Dios, pero desde atrás. Otros se atreven a decir que sí vio a Dios, pero solo la espalda y no cara a cara. Pero ¿cómo exactamente puedes ver la bondad o la gloria desde atrás? Más cuando el mismo documento te está diciendo que Moisés estuvo disfrutando de una conversación cara a cara con Yahweh durante algunos días. ¿Cómo se le puede decir ahora al lector que un encuentro cara a cara resultaría mortal? Definitivamente hay algo más detrás de todo eso. La explicación que Yahweh le da a Moisés es que cuando el cabot se mueve, Moisés no puede verlo. Pané es la palabra hebrea que se usa en esta ocasión. Según Wallis, los primeros usos de la palabra pané sugieren que significa en la intemperie o al aire libre. Así que lo que Yahweh le está diciendo a Moisés es que no puede estar a la intemperie cuando esa cosa grande y pesada se mueva, o las fuerzas lo matarían. Es por eso que tiene que estar protegido en una hendidura en la roca. Recordemos lo que sucede cada vez que se envía un cohete al espacio. Los que llegan a observar lo hacen desde un punto muy lejano del lugar de lanzamiento y aún así deben estar conscientes del peligro que corren en caso de que algo mal suceda. Ya que estos cohetes o naves que son lanzados al espacio lo hacen a través de una explosión controlada. Y las fuerzas de esa explosión son tan peligrosas que los técnicos más cercanos al lanzamiento y que están operando el lanzamiento están a 3 millas de distancia, resguardados detrás de hormigón armado, por lo que esto nos puede dar una idea para entender por qué Moisés no podía estar a la intemperie cuando la cosa pesada se moviera. Ahora bien, las traducciones convencionales dicen que nadie puede ver a Yahweh cara a cara y sobrevivir, a excepción de Moisés, quien puede hacer eso durante varios días, excepto cuando no se puede y ya cuando no puede. Entonces se le permite ver la bondad o gloria de Dios, pero solo puede ver esta bondad o gloria de Yahweh desde atrás. Pero cualquiera que lea esta traducción sabe que algo está mal ahí, que realmente eso no es coherente y que los traductores en el pasado realmente estaban perdidos sobre qué hacer con este texto, porque creo que no tenían una idea del marco tecnológico para interpretar esta historia. Pero ahora sabemos que es un Ruach, sabemos que es una nave con ruedas omnidireccionales. También ahora sabemos que es un cabot, es una cosa grande y pesada que vuela, y también tenemos un registro tecnológico y podemos entender este texto de manera diferente. Ahora tenemos un lenguaje que generaciones anteriores de traductores no tenían. Tenemos el lenguaje de las naves espaciales, tenemos el lenguaje de los lanzamientos, tenemos el lenguaje de los agujeros de gusano y así sucesivamente tenemos el lenguaje de los astronautas. Ahora, los antiguos que tuvieron estas experiencias nos contaron lo que vieron y entre ellos y nosotros hay siglos de traductores que intentaron abordar esto sin un marco tecnológico. Hoy podemos mirar estos textos y entender lo que nos dicen, que en la antigüedad nuestros antepasados fueron visitados por personas tecnológicamente avanzadas y que eran de otros planetas, que vinieron y nos ayudaron a rehabilitar un planeta Tierra inundado y terraformarlo para nuestros antepasados. Y no solo eso, también tuvieron una participación práctica en nuestro desarrollo como especies. Creo que una de las claves de esto es cuando leemos las mitologías, una al lado de otra, y entonces te das cuenta de que la narrativa Edo, la sumeria, la filipina, la mesoamericana y la narrativa bíblica, todas han retransmitido esencialmente la misma historia y de una manera muy visual.
No son vanas repeticiones de la misma tradición oral. Todos estos diferentes pueblos tienen una memoria visual de lo que sucedió. Esto a mí me parece muy interesante porque la memoria visual, si lo piensas bien, en nuestro desarrollo como especie, la memoria visual nos llevará mucho más atrás que cualquier tradición oral. Pero ¿qué importa si un planeta Tierra inundado fue rehabilitado por visitantes del espacio exterior o por un Dios todopoderoso? Debemos pensar cuáles son las implicaciones para nosotros hoy. De una u otra manera, cuando nuestros antepasados antiguos vieron a estos seres que tenían el poder de crear estos increíbles remolinos de viento, que tenían el poder de cambiar o terraformar el ambiente, que tenían el poder de hacer ingeniería genética y ayudar a la vida en la Tierra a ponerse en pie, por supuesto que estos eran poderes divinos desde la perspectiva de nuestros ancestros. Si tienes a un ser que literalmente puede decirle al océano detente y hasta ahí no más, entonces lo que nuestros ancestros naturalmente dirían es: estos son nuestros dioses, y los adorarían. El problema es que estos seres terraformadores no eran dioses e hicieron cosas que revelan esto, y como mencioné al principio, modificaron a nuestros antepasados para que fueran una especie de esclavos para ellos. Pero es momento de que arranquemos esa imagen del Dios bueno de armonía y de amor y de orden que nos creó en el sexto día, tal y como dice el Génesis. Y si vamos a dedicar tiempo a leer, hagámoslo con responsabilidad, sabiendo que lo que leemos son realmente unas pésimas traducciones, y pongamos las palabras originales en su lugar. Y cuando hagamos eso, terminaremos viendo que ese supuesto Dios del que nos habla el documento bíblico en el Antiguo Testamento, sí, el genocida, el violento y el que no puede ser cuestionado, es un ser que es lo más parecido a un padre abusivo y alcohólico. Y si puedes imaginar lo que le sucede a la psicología y el bienestar de un niño en un hogar con un padre abusivo y alcohólico, hablo que la felicidad y la autoestima de este niño se destroza absolutamente. Pues bien, eso es lo que le haríamos nosotros a la raza humana si la ponemos en un hogar donde hay un ser supremo y ese ser supremo no puede ofenderse y tienes que andar de puntillitas porque sabes que es increíblemente violento. Al final mataríamos a todos porque iríamos demasiado lejos. Es ahí donde terminaremos. No solo se trata de que se traduzcan los textos antiguos y encontrar tecnología en ellos y lo fascinante que es eso, sino de que hagan el trabajo de traducción y separen la idea de la fuente cósmica de todas las actividades beneficiosas y no de los antiguos visitantes que vinieron a nuestro planeta después de un evento cataclísmico, que lo terraformaron y luego manejaron a nuestros antepasados a sus antojos. Esa figura de Dios que tiene que ser apaciguada y que alrededor de la cual hay que andar de puntillitas por miedo al genocidio, es una visión profundamente debilitadora para la humanidad. Pero si podemos percibirnos a nosotros mismos como una raza única en un universo poblado y encontrar nuestra fuente en la creación misma y no en la servidumbre de un ser superior, claramente esto ofrecería una visión más fortalecedora de la humanidad. Paul Wallis dice lo siguiente: para mí el trabajo de reenfoque que he hecho en mi investigación llamada Escapando del Edén ha reformulado toda la historia que tenía sobre la raza humana, sobre Dios, sobre el universo, y proporciona una visión mucho más esperanzadora y fortalecedora de quiénes somos y de lo que somos capaces de hacer. La posibilidad de que podamos vivir no solo con una mejor tecnología, sino también de una manera más inteligente y consciente en este planeta y de una manera que sea mejor para todos nosotros. Si te gustó este video, dale like. Y si aún no te has suscrito, hazlo. Y también dale a la campanita para mantenerte informado de cada publicación. Sobre estas y otras preguntas, estate atento a este canal. Despierta, este es el tiempo. Y recuerda, esto es el túnel, donde sacaremos a luz todo aquello que han querido mantener en la oscuridad. Un saludo a todos.